Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 5. Vamos por el versículo 19. Expondremos esta mañana el versículo 19, el 20 y el 21. Ese es el sermón número 29 de la serie que hemos titulado Aprendiendo a conducirnos en la casa de Dios. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. El Señor bendiga esta lectura de su palabra y nos auxilie para entenderla. He titulado esta exposición, Acusaciones contra los pastores. Los pastores, que como ya habíamos estudiado en el pasado, son los ancianos de la iglesia. El Nuevo Testamento usa 3 términos que nosotros consideramos equivalentes: ancianos, pastores y obispos. Sabemos que en muchas organizaciones tienen jerarquías y ponen como obispo a alguien que tiene un mayor rango, o presbítero, o etcétera. Pero la palabra presbítero, si la han escuchado, lo único que significa es anciano. De hecho, así se dice en griego. La palabra anciano es presbútero o presbítero, según cómo pronuncie la letra Y. Los ancianos son los pastores, son los obispos. Y los ancianos, como los administradores que habíamos visto la vez anterior de los misterios del Señor, tienen diferentes maneras de ejercer su oficio y su gobierno en la iglesia. Es decir, unos ancianos de una iglesia tienen su manera de llevar diferentes procesos que las iglesias del Señor todas llevan, cada una con sus peculiaridades. Sabemos nosotros que hay un proceso para admitir nuevos miembros, pero hay ligeras diferencias entre cómo lo hacemos nosotros y cómo lo hace la iglesia de Dos Lagos y cómo lo hacen los hermanos en Liberia y etc. Sabemos que hay en todas las iglesias un ministerio de visitación que los ancianos están en las casas de las ovejas. ¿Cómo lo hacen eso en diferentes iglesias? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque dentro de la labor pastoral hay peculiaridades que los pastores llevan a cabo según su discreción. Y entonces debemos en las iglesias aprender a respetar la manera en que los ancianos están procurando administrar las cosas del Señor, porque se supone, si usted se une a una iglesia, eso es lo que usted debería estar seguro, se supone que usted cree que esos hombres trabajan por el bien de la iglesia. He notado que nosotros pasamos siempre de un extremo a otro. ¿Cuántas veces, verdad? Lo hacemos siempre. En el caso de los pastores es parecido. Muchos vienen de iglesias donde había un totalitarismo tal que se hace lo que el pastor dice, cuando él dice y como a él le parezca, y no hay oportunidad de que nadie diga nada. Y esas son bastantes iglesias que funcionan así. Pero resulta que salen de ahí las personas y van a otra iglesia que procura ser más bíblica y ahora pasan al otro extremo en el cual la autoridad pastoral no se respeta. Se pasa entonces a una falta de sujeción. Hebreos 13:17 dice, lo que ustedes han leído, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Ese versículo nos muestra que hay
deberes y obligaciones de parte de los miembros hacia el pastor, hacia los pastores, y de los pastores hacia ellos. La sujeción y la obediencia de las ovejas está mandada por Dios, obviamente, es una sujeción en el Señor. Recuerden que lo vimos hoy hace 8, ¿verdad? Os presiden en el Señor, mientras sea bíblico, mientras sea respaldado por los principios bíblicos, debemos seguirles. Y los pastores, usted debe unirse a una iglesia donde ve que los pastores de verdad velan por sus almas. ¿De qué manera? Preparándole enseñanzas bíblicas, predicaciones en las cuales se persuade a las almas a venir a Cristo, que eso es lo que todos necesitamos, más y más de Cristo. Hombres de oración que de verdad dedican tiempo a orar por las almas. Eso es obligaciones, deberes de ambas partes. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces las acusaciones se dan y no tienen que ver con algo que es pecaminoso, sino simplemente con la manera en que aquellos ancianos hacen las cosas. Y a la gente no le parece. No me parece cómo están haciendo esto. No me parece cómo están haciendo lo otro. Ese tipo de acusaciones, veremos, son inválidas porque nosotros debemos practicar la sumisión bíblica. ¿Cómo entonces debemos tratar las acusaciones contra los ancianos? Porque es un hecho que se darán acusaciones. Voy a leer lo que escribió un pastor hace mucho tiempo. Pero por favor ruego, yo casi nunca hago citas, ustedes me conocen. Pero esta cita me pareció muy útil para el tema que estamos tratando. Por favor, presten atención a lo que les voy a leer. Esto dice ese pastor, o escribió. Grábelo en su corazón. Literalmente no hay nada que usted pueda hacer o decir que reciba apoyo al 100%. Usted le está hablando a pastores o a gente que va a ser pastor. Aprenda a aceptarlo. La gente consigue lo que está buscando y lo que están buscando son sus fallas y las van a encontrar. Y las van a exagerar. Manténgase firme, humilde, amoroso y resuelto. Conozca su llamado. Dedíquese a la oración y a la predicación. Conozco a un hombre que difícilmente puede decir o hacer algo sin ser malinterpretado. Esa es la porción del siervo de Dios que tiene que dar testimonio público de la verdad. Le será imputada toda motivación excepto la verdadera. Criticarán su buena voluntad. Su celo será tomado por imprudencia, su coraje por impertinencia, su modestia por cobardía, su ímpetu por temeridad. Es imposible para el creyente que está llamado a ejercer un servicio hacer algo bien. Y el que lo escribió fue Charles Spurgeon en el siglo XIX. ¿Y por qué es interesante que lo dijera él? Porque él es el llamado hoy príncipe de los predicadores. Fue un hombre que tenía un don de predicación y su iglesia era la iglesia bautista más grande del mundo en aquel momento. Y ese hombre era consciente de que no había nada que él intentara hacer que alguien no lo criticara. Entonces nosotros vamos a tener que vivir con esto, pero como iglesia tenemos que saber que hay acusaciones inválidas. Por ejemplo, eso que les digo, cuando usted comienza a comparar cómo lo hacen allá, cómo lo hacen allá y cómo lo están haciendo aquí, eso es una acusación inválida. Son simplemente maneras de hacer las cosas. Ahora, no estoy diciendo que se hace al gusto del pastor, jamás. Se hace lo que esos pastores de esa iglesia perciben que es lo más bíblico y lo más sano para su rebaño. Nunca deben levantarse acusaciones porque simplemente estamos comparando a estos pastores con otros pastores por manera de hacer las cosas. A veces son diferencias de opinión
Y debemos aprender a respetarlos, pero no solo a eso, a saber que tienen una cierta dignidad que Dios les dio a los hombres de Dios. Otra cosa que tenemos que entender es que las observaciones y recomendaciones no son acusaciones. A veces estamos, hermanos, esto es nuestro pecado, a veces estamos tan cargados por eso que en época de problemas en la iglesia, ustedes, algunos ya vivieron esto con nosotros. Si algún hermano se nos acercaba, Randall y a mí, va a decir, pastores, es que necesitaba hablar con ustedes, ya el corazón estaba, quién sabe con qué otra cosa viene. Porque estábamos pasando un tiempo de constante oposición y crítica a todo lo que hacíamos y cómo lo hacíamos. No había cosa que hiciéramos que estuviera bien, según la opinión de las personas, ¿verdad? Entonces, pero podemos reconocer, no es así, la gente tiene, sí, y quiero aclararlo, tenga usted la libertad de expresar sus observaciones y recomendaciones, no las vamos a tomar como acusaciones. Pero hay personas que hicieron observaciones y después se comportaron como si esas hubieran sido acusaciones nuestras y que nosotros no hicimos nada. ¿Qué entonces tenemos que hacer? La manera correcta de presentar acusaciones que se describe en Mateo capítulo 18 a partir del versículo 15, que lo hemos estudiado, que me parece que el pastor Randall enfatizó en las últimas veces, en que Dios cuida la dominicana, es el método de Dios. Las acusaciones se hacen con 2 o 3 testigos, y ese método de los 2 o 3 testigos es el método que Dios había dicho desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno, en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Estos 2 o 3 testigos son personas que confirman el pecado que se viene a denunciar. Esto no se ha entendido. Y entonces la gente cree, supongamos que yo tengo problema con el pastor Randall. Y entonces lo voy a llamar para hablar con él y entonces le diga a 2 cualquiera, vengan 2, es que necesito 2 testigos. Y viene y hago mi acusación. Eso es lo que la gente está entendiendo, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Yo tengo que tener 2 personas que junto conmigo son conscientes del pecado que yo voy a denunciarle, y esos que vienen como testigos son personas que están diciendo, sí, yo también lo acuso. Él lo está acusando, pero yo apoyo esa acusación porque yo soy testigo de su pecado. Eso es lo que significa los testigos. Y la gente no lo ha entendido. El pecado siempre debe tratarse bíblicamente. Insistimos en decir, una iglesia bíblica no es una iglesia donde no hay pecado. Providencialmente leímos que una iglesia fundada por los apóstoles, la iglesia de Corinto, ¿cómo pudo ser posible que permitieran semejante atrocidad? Y dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿Cómo permitieron eso? No, una iglesia bíblica tiene que tratar, pueden pasar cosas espantosas, quisiéramos que no, como les decía que dice Efesios 5, pero fornicación o inmundicia, toda inmundicia dice, o avaricia, ni aún se nombre, así es, esa es nuestra mente, que nunca se den casos horribles así de gente con pecados escandalosos, pero si se llegan a dar, tenemos que tratarlos bíblicamente. Ahora, vamos a tratar bíblicamente todo pecado, aun aquellos que para la gente son pecaditos menores, hay que tratarlos bíblicamente. Y la manera bíblica, si ustedes ponen atención a lo que nos dice el Señor en Mateo 18, es
un afán de ganar a ese hermano. Si te oye, dice el Señor, habrás ganado a tu hermano. Pregunto, ¿quiere usted ganar a su hermano? ¿Es eso lo que lo motiva cuando usted ve el problema y lo va a enfrentar? Es que quiero ganarlo. ¿Hace un esfuerzo? ¿O viene simplemente con su dedo acusador para decirle, yo lo vi a usted lo que hizo y dijo? No es esa la actitud. Es su hermano, mientras no se demuestre lo contrario, aquí a los miembros los damos por hermanos. Y a los otros también, a muchos de ellos. No a todos, pero sabemos que eso depende de, no solo de lo que usted profesa o dice creer, sino de cómo usted vive. Entonces por eso dije, mientras tanto, creemos que estamos tratando con un hermano y deseamos ganarlo, deseamos que se arrepienta, que sea restaurado. Y vienen los pasos, primero individualmente. Y si ya se soluciona, gloria a Dios, nadie más se dio cuenta. Nadie más se dio cuenta, porque si esa persona que denunció y se arregló, después dice, y yo tuve que hablar con el hermano tal y lo amonesté por tal y cosa, él está cometiendo un pecado terrible de chisme. Ese tipo de cosas es a solas y nadie más tiene que darse cuenta, ni se habla de eso. Y hay perdón y ya. Así se trata el pecado personal. Pero dice la Escritura que si no se soluciona, venga con esos dos testigos. Esos dos testigos tienen que ser testigos de que de verdad hay un pecado. No es que estos testigos simplemente, yo voy a favor suyo con lo que usted me contó. Es que son testigos del pecado. La persona es confrontada con amor y se le llama a dejar ese camino mal. Queremos pensar que es un tropiezo. Y sí, los cristianos tropiezan lamentablemente. Pero podemos ganarlo para Cristo. Y finalmente, si no atiende, lo traemos a la iglesia. Dilo a la iglesia, dice la Sagrada Escritura. Y finalmente, si no atiende a la iglesia, y todo eso es un proceso. Hay gente que cree que hoy hizo su denuncia y la otra semana ya quiere el siguiente paso. No, esos procesos a veces de meses y a veces hemos llegado a procesos de más de un año. Estar intentando que una persona regrese porque lo que deseamos es que se muestre que sí es cristiano, pero que tropezó. Pero si no, finalmente, si no, la Biblia dice, tenle por gentil y publicano. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor cuando dice esas palabras? Se nos coló uno que realmente no es cristiano. Lo está demostrando como está viviendo. No es cristiano. ¿Vamos a prohibirle que venga a la iglesia? No, claro que no. Más bien decirle, venga más, ore más, que el Señor le cambie el corazón. Y con amor le vamos a tratar. Y lo hemos hecho así. Entonces, eso que la Biblia dice es lo mismo que hay que hacer en el caso de los ancianos. Nada más que hay ciertas acusaciones contra los ancianos que si se llegan a comprobar, descalifican al hombre. No significa que Dios no lo perdona. Dios perdona al que se arrepiente y cree en Jesús. Pero hay pecados que ya dañan su carácter de tal manera que ya no puede ejercer más el ministerio. Ahora, este tipo de cosas no son agradables de hacer, quebrantan el corazón de los pastores, quebrantan el corazón de la iglesia. Las excomuniones no son cosas que disfrutamos, pero nosotros tenemos que ser fieles a Cristo y esto es por lo que se hacen las cosas. Ahora, quisiera mostrarles que el siguiente versículo cuando dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos, como se debe hacer realmente con todos. Pero en el caso de los ancianos es mucho más importante por todo lo que les decía, porque hay gente que hace acusaciones, pero no son pecados, simplemente son maneras de ser. Y eso no, que no son pecaminosas en sí. El siguiente dice, a los que persisten en pecar, la otra versión realmente dice, a los que pecan.
A los que pecan, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Ahora, les voy a llevar a Deuteronomio 19 para que entendamos mejor a quienes deberíamos exponer en su pecado públicamente. Deuteronomio 19:15 dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa y cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Oigan esto, porque a esto es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacerle a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Versículo 20, a ver si se les parece a lo que hemos leído. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, para que los demás también teman. Lo que está diciendo aquí es que si hay acusaciones falsas y se comprueba que son acusaciones falsas, esas personas tienen que ser reprendidas públicamente. Quisieron de alguna manera denigrar y dañar el ministerio de un hombre de Dios, y eso es un grave pecado. Estamos hablando de acusaciones falsas. Si son verdaderas, se trata como debe tratarse, como les digo. Y realmente nos da un principio también. Todo aquel que cometa ofensas que tengan repercusión pública, tienen que ser enfrentados públicamente. Dios nos manda a ser longánimes. ¿Recuerdan esa palabra? Longanimidad. La longanimidad se refiere a la virtud de sufrir algo. En el idioma original es algo que usted puede jalarlo y estirar y no se revienta. Así deberíamos ser nosotros. Sufrirnos unos a otros, no ser tan intocables. No soporta nada, no, tenemos que ser longánimes. La impaciencia es la que no le da tiempo a las personas de cambiar, o a los pastores, y así dañan la iglesia. Nosotros enfrentamos eso. Estas personas que todo lo que hacíamos nos criticábamos, era cuestión, espérese, poco a poco, vamos reconociendo que hay cosas que debemos mejorar, pero el tiempo. Pero si los que tienen ese espíritu falto de longanimidad quieren todo ya, no hay paciencia. Pero ¿cómo tratar con los pecados ajenos? La Biblia dice en Proverbios 10:12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y lo cita el apóstol Pedro, 1 Pedro 4:8 dice, y ante todo, hoy también lo hablamos en la escuela dominical, eso es lo más que nos falta a todos, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Eso es con lo que estamos llamados a hacer, gente llena de amor, que disculpamos las faltas de los demás. El apóstol le dice a Timoteo, te encarezco. Él le hace, mire, es como una súplica solemne. Esto que estamos hablando es serio, delante de Dios y su Hijo Jesucristo y de los ángeles. Se lo pido. Guarde estas cosas sin prejuicios y sin parcialidad. Sin prejuicios y sin parcialidad. Es un compromiso. ¿Qué es los prejuicios? ¿Qué es la parcialidad? La acusación es contra este hermano, pero este hermano a mí me cae muy bien, no la recibo. La acusación es contra este otro hermano, pero ese no me cae tan bien, recibo. Eso es ser parcial. No estoy siendo igual. Si la acusación es verdadera, aunque sea mi hermano más querido, con el que tengo más amistad, si es verdadera, tiene que tratarse bíblicamente. Y no prejuicios, porque hay formas de ser. Yo no juzgo a la persona porque es callada, porque no habla, porque casi no saluda. No, hermanos,
Somos nosotros los que tenemos que ser pacientes. Dios está tratando con esas personas y poco a poco les va a ir enseñando a hacer, pero no voy a tratar las personas con ese prejuicio de este es el de los que casi no habla y aquel como si es el de los que dice chistes y es simpático. Tiene que haber en la iglesia imparcialidad y sin prejuicio. ¿Qué es lo que quiero transmitirles, hermanos? No todos somos iguales. Debemos de ser como Cristo todos, pero maneras de ser y personalidad hay diversas. Y hay hermanos que son vergonzosos. Por eso algunos no pueden ni leer su testimonio aquí. Y lo tiene que leer el pastor, y está bien. Pero a otros sí les gusta hablar. Vea, yo quiero transmitirles, por favor, hermanos, la solemnidad con la cual el apóstol Pablo le ruega a Timoteo que haga todo sin prejuicios y sin parcialidad. Y si nosotros examinamos las cosas que pasaron, había prejuicios y había parcialidad. No tratan a todos igual. Y vean que eso se les ruega solemnemente. Debemos trabajar porque haya confianza entre los pastores y las ovejas. Es una confianza necesaria para poder guiarlos y también un respeto mutuo. Pero tenemos que ser sobre todo pacientes unos con otros. Ya casi se me va el tiempo. Quisiera nada más presentar ante ustedes algunas cosas que hemos vivido y seguiremos tal vez viviéndolas. Tal vez por nuestra manera de ser, en alguna medida, pero por las que tenemos que orar entonces. Y cuando digo esto por las que tengo de orar, me vino el recuerdo de que esa es una de las maneras que Satanás usa para engañarlo a usted e incitarlo a hacer un chisme. Hermano, le voy a contar una cosa para que esté orando y resulta que viene y le habla de otro hermano. ¿Cómo es eso? Eso es del maligno, hermanos. Nadie tiene por... Si es de otro hermano, la pregunta es, ¿ya usted habló con él? No, si no ha hablado con él, yo no tengo por qué saber esto. Cada uno sea responsable y cumpla ese. Entonces, esto que se les digo, sí es para orar. El autoritarismo en los ancianos. A veces se da. Todos tenemos una tendencia a ejercer mal el poder que el Señor nos da, pero procuramos no hacerlo así, procuramos hacerlo tiernamente con la palabra de Dios, pero se nos tildó de autoritarios. Una de las razones fue porque en algún momento dije yo, que yo no sabía a qué hora les daba tanto tiempo de escuchar tantísimas predicaciones y ni siquiera habían digerido lo que el domingo Dios nos da. Eso lo dije y lo vuelvo a decir hoy, pero yo seguido a eso dije, no estoy diciendo que no escuchen, yo sé que hay otros hombres de Dios que tienen buenas, lo dije seguido, alguien que me encontrara esa predicación y lo pusiéramos, pero solo escucharon la primera parte. Entonces, una persona se va de la iglesia y entre de las cosas que dice es que aquí hay autoritarismo y que yo no dejo a la gente oír otras predicaciones. Eso es una acusación falsa. Que no aplicamos la disciplina oportunamente. O sea, había quienes, ellos son los que dicen cuándo tenemos que aplicar disciplina. Que por qué tal no está en disciplina. Hermanos, no, eso sí es cierto que nosotros firmemente decimos, nosotros llevaremos a disciplina pública hasta que Dios nos muestre que eso es lo necesario. Estamos tratando con las almas y hay gente aquí en disciplina que la gente ni sabe, ni tiene por qué saber, porque es una disciplina privada en la que estamos tratando privadamente los casos. Las personas no saben cuáles visitas se han hecho, cuáles amonestaciones se han dado, pero fácil es decir, no están aplicando la disciplina. ¿Cómo se reciben los miembros? Hubo acusación de que se recibían ligeramente. Porque ciertas personas recibidas que habían dado fruto y que pensábamos que podían ser
instrumentos del Señor en el futuro. Se les dio hasta oportunidad de dar la palabra una vez. ¡Qué horror para ellos! Y hasta esta acusación, hermanos, que hoy públicamente puedo decir, porque a algunos sí les he comentado, de lo más que me ha asombrado entre las acusaciones, que nosotros, en particular los ancianos, teníamos un énfasis desmedido en el evangelismo. O sea, que nosotros evangelizamos demasiado. Pero eso lo están diciendo que según ellos, que por eso no pastoreamos o no cuidamos las almas. Falso, delante del Señor. Un día a la semana se dedica aquí a evangelizar. Y es un ratito en la tarde. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque fueron acusaciones que la verdad no manejamos, nosotros las soportamos y nos quedamos callados y todo, pero vino el momento en el que por la palabra de Dios la iglesia debe ser instruida a no recibir semejantes cosas. Dañaron la iglesia con un rumor, una murmuración que decía, aquí hay cosas que no se manejan bien, y eso lo repitió el otro. Y el otro, y cuando llega da toda la vuelta hasta que llega a mí de que hay cosas que no se manejaron bien, le pregunto, ¿pero qué es lo que se manejó mal? Y no me sabe responder. Entonces, es tiempo entonces de que nosotros, si hemos de aprender cómo quiere Dios que nos comportemos en su casa, sepamos que una acusación es válida cuando hay verdadero pecado y cuando usted en oración ha visto que es imposible pasar eso por alto, porque lo que estamos llamados es a cubrir con un manto de amor, como dice el pastor Piñero. ¿Por qué no amar un poco más? Ahora, esto mismo, vívalo en su casa. Ame un poquito más a su esposa. Y no le esté sacando todos los defectos. Y esposa, le digo lo mismo al respecto de, sopórtelo, ámelo. Fue el esposo que Dios le dio, téngale paciencia. A sus hijos. Ahora, el manto de amor y esto que dice aquí no significa que todo el mundo haga lo que le dé la gana en la casa, ni en la iglesia, jamás. Pero hay cosas, mis hermanos, que simplemente es de dejar pasar. Déjelo. Con el tiempo eso vamos a ir mejorando. Ahora, si usted tiene, vuelvo a decir, para ir cerrando, si usted tiene preocupación específica por algo en esta iglesia que no ve bien, venga y hablemos. Y pudiera ser que usted sea el elemento que Dios nos trae para enmendar eso. Y usted diga, yo voy a trabajar porque sí es cierto, esto en la iglesia estamos fallando aquí, pero bueno, Dios me trajo aquí. Y pudiera yo ayudar en eso. Son descuidados con las visitas. Llegó tal y nadie yo quiero trabajar en eso. Y ir y preguntar. Pero más fácil es decir, aquí nadie saluda ni a las visitas. Salúdele usted. Algunos lamentablemente quieren ejercer la autoridad de los pastores sin ser pastores. Si usted es de esos, la invitación es esta. ¿Qué le parece si se consagra al Señor? Hombres, porque aquí no hay pastoras. Pero hombres, ¿qué le parece si se consagra a Cristo? Y si usted tiene anhelo de servirle al Señor como un anciano, pase por todo el proceso. Y la iglesia puede que le diga, sí, este es un nuevo ministro de Cristo para nosotros. Entonces podrá ejercer la autoridad pastoral, no antes. Si la iglesia sí lo reconoce. A los ancianos, entonces dice la Sagrada Escritura, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Vimos lo que era. Y a los que pecan, se les va a reprender públicamente. ¿Para qué? Para que tengamos temor de Dios. Es la casa de Dios. No hagamos algo que vaya a dañar a alguien o hacer tropezar a alguien. ¿Cómo es posible? Cuando nosotros pasamos por esa tormenta horrible,
Hubo personas que me pudieron dar testimonio de que gente hablaba mal de los pastores, incluso estando personas que ni eran miembros de la iglesia. Y no les importaba ser de tropiezo a otra persona. ¿Qué piensa que podía pensar esa persona que no es de la iglesia y que oye que hablan mal de sus propios pastores? El reto es este. Estos pastores que ustedes tienen aquí son hombres que, como decía Spurgeon, si usted nos busca nos va a encontrar fallas porque las tenemos. No les va a costar mucho. Pero delante de Dios les rogamos, no las exagere. Y ore por nosotros. Y sea perdonador porque nosotros somos perdonadores. Si el Señor nos concede, seremos una casa de Dios donde sabemos comportarnos con amor sobre todas las cosas, con ese deseo de alcanzar las almas para Cristo, una iglesia verdaderamente santa, apartada del pecado, evangelizadora y misionera. Eso es lo que deseamos nosotros ser y queremos que ustedes nos ayuden a levantar una iglesia así. Vamos a orar. Señor Dios bendito, tú sabes que he hablado delante de tu presencia y de Jesucristo nuestro Señor y de tus ángeles que son testigos de lo que nosotros pensamos y sentimos. Y tú, Dios de dioses, sabes lo que hacemos y por qué lo hacemos. Por eso, Señor, te pedimos, perdónanos nuestras torpezas, danos sabiduría que nos hace falta, danos fuerzas y glorifica el nombre de tu Hijo en medio de nosotros, trayendo almas, gente del mundo que vea cómo de veras se vive el Evangelio, un Evangelio que transforma vidas. Gracias, Señor, porque hay perdón para tu pueblo por la sangre derramada en el Calvario. En el nombre de Jesús. Amén.